de la persona de Cristo, la deidad de Cristo. Para completar la enseñanza bíblica acerca de Cristo Jesús, debemos afirmar no solo que era completamente humano, sino que también era completamente divino. Aunque la palabra no aparece explícitamente en las Escrituras, la Iglesia ha usado el término encarnación para referirse al hecho que Jesús es Dios en carne humana. La encarnación fue la acción de Dios, el Hijo, por medio de la cual tomó naturaleza humana. La prueba bíblica de la deidad de Cristo es muy amplia en el Nuevo Testamento. La examinaremos bajo varias categorías. 1. Afirmaciones bíblicas directas. En esta sección examinaremos declaraciones directas de las Escrituras de que Jesús es Dios o que Él es divino. Se usa la palabra Dios, Theos, para referirse a Cristo, aunque la palabra Dios está generalmente reservada en el Nuevo Testamento para Dios el Padre. Encontramos varios pasajes donde se usa para referirse a Cristo Jesús. En todos estos pasajes se emplea la palabra Dios en el sentido fuerte para referirse al que es el creador del cielo y de la tierra, el que reina sobre todas las cosas. Estos pasajes incluyen a Juan 1:1, 1:18, en los manuscritos mejores y más antiguos, 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:8, citando Salmo 45:6 y 2 de Pedro 1:1. Como estos pasajes los hemos estudiado en algún detalle en el capítulo sobre la Trinidad, aquí no repetiremos ese estudio. Es suficiente notar que hay al menos 7 de estos pasajes claros en el Nuevo Testamento que se refieren explícitamente a Jesús como Dios. Un ejemplo del Antiguo Testamento del nombre Dios aplicado a Cristo lo vemos en el conocido pasaje mesiánico de Isaías 9:6. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte. Inciso B. Se usa la palabra Señor, Kyrios, para referirse a Cristo. En ocasiones la palabra Señor, griego Kyrios, se empleaba simplemente como una forma cortés de tratar a un superior, parecido a nuestra palabra Señor. Vea Mateo 13:27, 21:30, 27:63, Juan 4:11. Otras veces puede solo significar amo de un siervo o esclavo, Mateo 6:24 y 21:40. No obstante, se usa esta misma palabra en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que era de uso común en el tiempo de Cristo, como traducción del hebreo Yahweh, o como ha sido frecuentemente traducido, el Señor o Jehová. La palabra Kyrios se usa 6.814 veces para traducir el nombre del Señor en el griego del Antiguo Testamento. Por tanto, cualquier lector de habla griega del tiempo del Nuevo Testamento que tuviera algún conocimiento del Antiguo Testamento en griego, hubiera reconocido que en contextos donde era apropiado, la palabra Señor era el nombre de aquel ser reconocido como el creador y sustentador del cielo y de la tierra, el Dios omnipotente. Hay muchos casos en el Nuevo Testamento donde se usa Señor para referirse a Cristo en los que solo se puede entender como su fuerte sentido del Antiguo Testamento, el Señor, que es Jehová o Dios mismo. Este uso de la palabra Señor es bastante sorprendente en las palabras del ángel a los pastores en Belén. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Aunque estas palabras nos suenan familiares por nuestra lectura frecuente de la historia de la Navidad,
debiéramos darnos cuenta de cuán sorprendentes les sonaría a los judíos del primer siglo escuchar que alguien nacido como un bebé fuera el Cristo o Mesías, y además que aquel que era el Mesías era también el Señor, es decir, el mismísimo Señor Dios. La fuerza asombrosa de la declaración del ángel que los pastores apenas podían creer fue que dijera, esencialmente, hoy en Belén ha nacido un niño, que es vuestro Salvador y vuestro Mesías, y que es Dios mismo. No en balde, cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Lucas 2:18. Cuando María fue a visitar a Elizabeth varios meses antes de que Jesús naciera, Elizabeth dijo, pero, ¿cómo es esto? ¿Que la madre de mi Señor venga a verme? Lucas 1:43. Debido a que Jesús todavía ni siquiera había nacido, Elizabeth no podía usar la palabra Señor para querer decir algo semejante a un amo. Más bien lo estaba usando en el sentido fuerte del Antiguo Testamento, dando un sentido asombroso a la expresión. Pero, ¿cómo es esto? ¿Que la madre del Señor Dios mismo venga a verme? Venga a verme. Aunque esta es una declaración muy fuerte, resulta difícil entender la palabra Señor en este contexto en un sentido más débil. Vemos otro ejemplo cuando Mateo dice que Juan el Bautista es uno que clama en el desierto diciendo, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Mateo 3:3. Al decir esto, Juan está citando Isaías 43, que nos habla de Dios mismo que viene a estar entre su pueblo. Pero el contexto aplica este pasaje al papel de Juan de preparar el camino para el Jesús que llegaba. La implicación es que cuando Jesús llega, el Señor mismo llega. Jesús también se identifica a sí mismo como el Señor soberano del Antiguo Testamento cuando les pregunta a los fariseos acerca del Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Mateo 22:44. La fuerza de esta declaración está en Dios el Padre, le dice a Dios el Hijo, el Señor de David, siéntate a mi mano derecha. Los fariseos saben que Él está hablando acerca de sí mismo e identificándose como alguien digno de llevar el título de Kyrios, Señor del Antiguo Testamento. Ese uso aparece con frecuencia en las epístolas, donde el Señor es un nombre común para referirse a Cristo. Pablo dice, no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Primera de Corintios 8:6 y 12:3, y muchos otros pasajes en esta epístola paulina. Un pasaje especialmente claro lo encontramos en Hebreos 1, donde el autor cita el Salmo 102, el cual habla de la obra del Señor en la creación y lo aplica a Cristo. Tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto, y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años nunca se acabarán. Hebreos 1, del 10 al 12. Aquí se habla explícitamente de Cristo como el eterno Señor del cielo y de la tierra, que creó todas las cosas y permanecerá siempre el mismo. Un uso tan fuerte del término Señor para referirse a Cristo culmina en Apocalipsis 19:16, donde vemos a Cristo que regresa como un rey conquistador, y en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Otras declaraciones fuertes de deidad. Además de los usos de la palabra Dios y Señor para referirse a Cristo,
Contamos con otros pasajes que afirman firmemente la deidad de Cristo. Cuando Jesús dijo a sus oponentes judíos que Abraham había visto su día, el de Cristo, ellos se le enfrentaron. Ni a los 50 años llegas y has visto a Abraham. Juan 8:57. Aquí una respuesta suficiente para probar la eternidad de Jesús hubiera sido: antes que Abraham fuera, yo era. En vez de eso, él hace una afirmación mucho más asombrosa. Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Jesús combina dos afirmaciones cuya secuencia no parece tener sentido. Antes de que sucediera algo en el pasado, Abraham naciera, algo en el presente sucedió, yo soy. Los líderes judíos reconocieron de inmediato que él no estaba hablando en acertijos o cosas sin sentido. Cuando él dijo, yo soy, estaba repitiendo las mismas palabras que Dios usó para identificarse a sí mismo ante Moisés como yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Jesús estaba tomando para sí el título de yo soy, mediante el cual Dios declaró que era un ser de existencia eterna, el Dios que es la fuente de su propia existencia y que siempre ha sido y siempre será. Cuando los judíos oyeron esta declaración solemne y enfática, supieron que él estaba afirmando ser Dios. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Juan 8:59. Otra afirmación fuerte sobre la deidad es la declaración de Jesús al final del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Cuando eso se combina con la declaración de Dios el Padre en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, constituye también una declaración fuerte que iguala su deidad con la de Dios el Padre. Jesús es soberano sobre toda la historia y toda la creación. Él es el principio y el fin. En Juan 1:1, Juan no solo llama a Jesús Dios, sino que también se refiere a él como el verbo, griego logos, la palabra. Los lectores de Juan reconocerían en este término logos una referencia doble a la poderosa y creativa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, mediante la cual los cielos y la tierra fueron creados. Salmos 33:6. Y el principio organizador y unificador del universo, aquello que, en el pensamiento griego, lo mantiene todo unido y le permite tener sentido. Juan está identificando a Jesús con ambas ideas y está diciendo que Él no solo es la poderosa palabra creadora de Dios y la fuerza organizadora y unificadora en el universo, sino que también se hizo hombre. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Aquí encontramos otra declaración fuerte de deidad conectada con una declaración explícita de que Jesús también se hizo hombre y habitó entre nosotros como hombre. Amén. Aquí terminamos la primera parte del tema, la persona de Cristo. Continuamos con la segunda parte en un próximo video. Amén.